grabando. ¿Todos pueden ver la presentación de mapas mentales? Sí. Entonces, lo primero es tratar de mostrarles, ¿no?, la utilidad, y seguramente muchos de ustedes ya lo conocen, lo han utilizado, pero quiero recordarlo básicamente, que es una herramienta didáctica, es decir, nos permite presentar de manera óptima y adecuada ciertos conceptos. Su principal característica es que nos permite ordenar información y por lo tanto les permite apropiarse de la información de una manera didáctica, ordenada y simple. Por lo tanto, muchos de los conceptos que vamos a ver yo les voy a ir pidiendo y les voy a ir mostrando cómo se organizan en mapas mentales. Primero, aquí tenemos el cerebro de un estudiante de enfermería, ¿no? El atlas del cerebro de un estudiante de enfermería, y ustedes quizás hoy día no reconozcan muchos de los conceptos que aparecen acá. Sin embargo, al segundo, al tercer año le van a ir dando sentido. Por ejemplo, acá arriba en la izquierda dice lavarse las manos, ¿sí? Esto es mucho, me rehúso a llorar, bueno, no, ni qué decir, para qué decir y así sucesivamente. Son situaciones que van a ir viviendo como estudiantes de enfermería y no es con el afán de que se asusten ni mucho menos, sino saber que se nos viene un mundo muy complejo y que para ordenarlo lo que buscamos es integrar los hemisferios izquierdos, que es el verbal, del tiempo, de lo racional, de lo analítico, de lo concreto, ¿no?, con el hemisferio derecho, que dice relación con aspectos de lo visual, lo espacial, lo intuitivo, lo creativo. ¿Qué quiero decir con esto entonces? Que mi intención, que con los mapas mentales ustedes puedan asociar su hemisferio izquierdo con su hemisferio derecho de tal forma de generar pensamiento irradiante. Este pensamiento irradiante dice relación con que cada neurona se ramifica y establece múltiples conexiones, como ustedes saben, de tal manera que nuestro cerebro entonces establece líneas de conexión que permiten el pensamiento y que van desde el centro del cerebro hacia la periferia. A eso se refiere el pensamiento irradiante. Junto con eso, por ejemplo, cuando nosotros soñamos, y yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento, que nos sentimos con este sueño aprisionado, de persecución, de acoso. Normalmente todo se produce porque nos enrollamos en la sábana. ¿Y nuestro cerebro qué hace? Asocia de manera irradiante las ideas que hay respecto del aprisionamiento, de que la sábana nos apriete o de que la ropa nos apriete o lo que sea que nos apriete mientras dormimos, y lo transforma inmediatamente en este sueño de aprisionamiento. Ese es un ejemplo de pensamiento irradiante. Respecto al mapa mental, obviamente es una herramienta gráfica que permite desarrollar, y eso es muy importante, muchachos y muchachas, potencia eh, todos los elementos que tiene su cerebro. Es decir, permite potenciar su análisis de imágenes, de conexiones, de palabras, de frases, de colores. Es decir, activa todas las asociaciones que su cerebro puede hacer, de tal manera que genere este pensamiento irradiante, y desde los estudios respecto de lo cognitivo, es decir, de la capacidad de aprendizaje, se ha demostrado que tiene un efecto muy importante para apropiarse de contenidos de manera más rápida. Bueno, en definitiva, un mapa mental es una forma sencilla de gestionar flujo de información y además les permite utilizar mucha de su creatividad, y se van dando cuenta que una de las cosas más importantes para mí y la experiencia que me ha dado el uso de esta herramienta es que ustedes mismos se van dando cuenta cómo aprenden. Hay personas que aprenden más desde lo visual. Con videos es mucho más sencillo que una clase. Con películas aprenden mucho más que con un libro. Pero hay otras personas que necesitan ejercitar lo aprendido, por lo tanto esas personas aprenden más en el laboratorio, aprenden más en el campo, aprenden más fuera de una sala de clases. Hay otros que aprenden necesariamente ejercitando, es decir, ejemplificando lo que el docente hace. Todos esos son mecanismos cognitivos que nuestro cerebro utiliza para aprender. Lo importante es que ustedes descubran cuál es el más apropiado. Y el mapa mental es una herramienta que les puede permitir aquello. Desde esa óptica, digamos, el ejercicio es que ustedes ahora, hoy día mismo, yo sé que algunos están acostaditos ahí con el desayuno todavía en la cama, pero si tienen una hoja a la mano,
les rogaría que tomen un cuaderno y un lápiz y piensen en algo que les haya pasado desde los días que ingresaron a la universidad. Puede ser el Windows Teams, las clases virtuales, el acceso a la biblioteca, el tema de becas y beneficios, etcétera. Pero consideren un elemento central, una idea principal. Por ejemplo, en mi caso yo voy a utilizar enfermería como idea central. Esa la voy a poner al centro. Y a partir de ella debemos ir generando, surgiendo, es decir, irradiándose temas o conceptos secundarios. El concepto principal es enfermería. Por lo tanto, un concepto secundario puede ser cuidado, primeros auxilios, ¿cierto? Ya de los temas que hemos visto, o sistema de salud, como vamos a ver. Y de esa forma nosotros vamos agregando nueva información que nos va a permitir complementar el concepto central que es enfermería y con ello entender de manera irradiada todos los elementos que componen finalmente el concepto de enfermería. La forma tradicional que nosotros tenemos, incluso fíjense en sus cuadernos, nosotros escribimos de manera jerárquica, es decir, partimos de la idea y la ponemos arriba en la hoja de cuaderno y hacia abajo vamos descomponiendo sus contenidos. Esto hace que hagamos de esta información demasiado estructurada y muy coartada, es decir, muy ajustada, con poca posibilidad de movimiento o de agregar nuevos elementos. Y se van perdiendo en la medida que el concepto va quedando más abajo en ese orden jerárquico en la hoja, más lejos queda el concepto superior. Por ello, la idea es que en la irradiación nosotros pongamos los conceptos alrededor del concepto, utilizando todo su perímetro. Finalmente, como ya bien, bueno, esto ya lo dijimos, así que no vamos a insistir en aquello. Lo primero, como ya les dije, es buscar una idea principal. Yo consideré enfermería. Ustedes piensen la que estimen conveniente. Identifiquen aspectos que les interesen o tengan relación con esa idea principal. Yo los primeros elementos que utilicé o que tenían relación con ese concepto principal que era enfermería fue primeros auxilios, sistema de salud y cuidado. Con esos tres conceptos podría utilizar más. La idea es que ustedes hagan exactamente lo mismo. Dibujar líneas que permitan unir estas partes. Estas líneas, ojalá, damas y caballeros, sean de colores. Y ojalá estos conceptos los transformen en imágenes que les hagan sentido. Esto, a partir de su creatividad, como decíamos al comienzo, esto les va a favorecer enormemente que identifiquen si aprenden mejor conectando conceptos o conectando imágenes. ¿Sí? Luego nos vamos a ir preguntando cuestiones de esa idea principal. En este caso yo me voy a ir consultando respecto de enfermería. Por ejemplo, ya tengo, vuelvo a reiterar, primeros auxilios, tengo sistema de salud, tengo cuidado. Bueno, ¿y qué hace la enfermera? Y ahí yo voy buscando y me encuentro con que tiene 4 roles fundamentales la enfermera o el enfermero. El primero de ellos es el asistencial, el que todos conocemos, donde prestamos cuidado a otro de manera directa. Hacemos atención vía proceso de atención a enfermería, etc. Otra función fundamental del enfermero o enfermera es la gestión, como hemos dicho, la gestión del cuidado, es decir, gestionar recursos, instalaciones, equipo o calidad humana para lograr objetivos en salud. Una tercera es educación, es decir, nosotros desarrollamos promoción de salud. Y finalmente, investigación para la mejora del cuidado. Es decir, aquí sumé 4 elementos que forman parte del rol. Por lo tanto, enfermería lo conecté con el rol y el rol a su vez se conectó con estos 4 elementos. Y así va creciendo este mapa mental y uniendo una serie de elementos que, como les decía, pueden estar, estas uniones pueden ser de varios colores y también siendo asociadas a imágenes. Como ya hemos dicho, empezar en el centro con la palabra clave, asociar siempre imágenes, utilizar muchos colores. A partir de la idea principal, unan otros elementos, tracen líneas curvas, dependiendo de la relación que ustedes establezcan. Por ejemplo, si una relación no es del todo estable entre el concepto principal y un concepto asociado, pueden hacer una línea en forma de rayo, por ejemplo, de zigzag, etc. Utilizar una palabra clave por línea, no utilicen más para que no se vayan confundiendo y es preferible tirar otra conexión para conectar otra palabra. Utilizar lo que más se pueda imágenes. Y aquí pueden ver ya, por ejemplo, una imagen global muy sencilla de lo que es un mapa mental. Pueden apreciar una idea principal en el centro, claramente, ¿no? Y a partir de esa idea principal se van descolgando una serie de otras ideas, pero ideas que evidentemente tienen relación con esa idea principal. Como yo les dije,
En el caso de enfermería, yo había puesto primeros auxilios, sistema de salud, cuidado y rol de enfermería. Y donde puse el rol de enfermería, no se me desplegaban 2 tan solo, sino que se me desplegaban 4, que eran asistencial, gestión, promoción de la salud e investigación. ¿Se fijan? Y así se va creando este mapa mental y voy uniendo conceptos. Aquí tiene una estructura clásica y que obviamente ustedes, la gran mayoría de ustedes vienen de vacaciones, por lo tanto, quizás les haga sentido. Ustedes estuvieron en vacaciones, por lo tanto, lo primero que se imaginaron, creo yo, fue transporte, que fue lo primero que yo hice. Ya me fui en avión, en bicicleta, en lo que haya sido que me transporté. Luego el alojamiento, y el alojamiento puede haber partido en carpa los primeros días, luego nos fuimos a un hostal y posteriormente a un hotel. ¿Se fijan? El alojamiento aquí emergen 3 elementos, el transporte emergen muchos más, y a partir de estos pueden emerger muchos más. Por ejemplo, los que tuvieron la suerte de viajar, por ejemplo, en un tren, y supongamos que este tren era eléctrico, es decir, de aquí emergerían otras líneas hacia lo sustentable, hacia el cuidado del medio ambiente. En la noche, bueno, salieron a comer algo rico, conocieron a alguien, salieron con esa persona, etcétera. También una serie de otras conexiones. Y finalmente un lugar donde lo pasaron muy bien, que fue la playa. Si ustedes se dan cuenta, y con esto ya voy terminando, el concepto de vacaciones me permite irradiar una serie de elementos que confluyen a este concepto central y que me permiten explicarlo de mejor manera. Ese es el sentido de un mapa mental. Que ustedes, a partir de este concepto central, vayan construyendo a su alrededor todos aquellos elementos que se relacionan y con ello puedan construir una imagen del mismo de mejor calidad. Finalmente, tenemos que separar lo importante de lo trivial, es decir, de enfermería yo podría decir muchas cosas, pero me debo centrar en lo importante, y lo importante lo vamos a ir conversando en las siguientes clases. Entonces, la idea es que ustedes vayan construyendo un mapa mental de enfermería de aquí a final del semestre. Optimizar el almacenamiento de datos en el cerebro, es decir, aquellos, los justos que pusimos recién y no más que aquellos. Aclarar ideas, verificar efectivamente aquellos elementos que están relacionados y los que no merecen estar relacionados. Ahorrar tiempo. Mirar un mapa mental les puede ahorrar leer un capítulo completo de un libro. Concentrarse. El mapa mental es algo acotado, conciso, y lo hicieron bonito, con colores, con imágenes, evidentemente que les va a permitir tener mayor atención. Recordar mejor, porque a lo mismo que hacíamos alusión previamente, imágenes, conectores de colores, conceptos, les va a permitir recordar mejor todos estos elementos. Y planificar en términos de tiempo cómo vamos a ir construyendo este mapa mental a lo largo del tiempo, de tal manera de prepararnos para los exámenes. Y por supuesto comunicar, para estudiar con sus compañeros y compañeras van a poder mostrarle a ustedes los mapas mentales que construyeron de cada tópico. Por ejemplo, en sus otras asignaturas, en química podrán, en integrado de química, lo mismo, es decir, las moléculas, todo eso lo van a poder ir construyendo a través de mapas mentales. Y por ejemplo, acá tenemos uno, que el otro estaba como feito, ¿no? Fíjense en este, viaje a Venecia, suponiendo que alguno de nosotros pudiera ir a Venecia, ¿no? Cabe señalar que yo no he salido de nuestro Latinoamérica querido. Alojamiento, se fijan, estuvieron en pensión, apartamentos, hoteles, camping, hoteles, todos esos elementos. Y a partir de esto usted puede generar otros elementos, muchos otros. En la noche fue a conciertos, a bares, a restaurantes, y de acá también puede emerger muchas otras conexiones. Por ejemplo, es muy común que a veces cuando se viaja fuera del país y uno no ha tenido la oportunidad de ver un concierto acá, porque a veces en Santiago cuesta por el precio de los buses, de los pasajes, de los aviones y de los hoteles, nos sale muy caro. Y a veces cuando uno se pilla de vacaciones por ahí algún concierto en otro país, resulta que es mucho más barato asistir. Y las visitas que pude realizar, ¿no? Museo, arquitectura, otras islas, etc. Y si se fijan, con este elemento tan sencillo, ustedes podrían hacer el intento, algunos de ustedes pueden hacer el intento con enfermería, que es un concepto que vamos a trabajar hasta fin de año. Yo les voy a dar la tarea más adelante, eso sí, de construir un mapa mental sobre enfermería, pero podrían hacerlo de sus vacaciones. Es muy habitual que no nos acordemos de todas las vacaciones y se nos olviden cosas interesantes e importantes que después de 3 años, cuando vemos las fotos por ahí dentro del computador, nos encontramos que estuvimos en algún lugar o con alguna persona en particular. Entonces sería interesante para que ordenen
toda la información de sus vacaciones. Eso respecto de mapa mental. Como ustedes pueden ver, la construcción es desde la idea central, los elementos que se van relacionando, y posteriormente se van conectando otros elementos que nos permiten clarificar, ordenar y mejorar la información de tal manera de facilitar su recuerdo. Aquí tienen una página web donde me gustaría que ustedes pudiesen ingresar e hicieran el ejercicio, porque espero que estén atentos y atentas, porque a partir de hoy ustedes ya tomaron riesgos. Para eso tienen que superar sus miedos, porque la tranquilidad no llegará si te pasas la vida evadiendo. Es decir, estamos frente a una carrera profesional y es el principal riesgo que asumimos. Y para superar los miedos, damas y caballeros, lo más importante en la sociedad en la que vivimos hoy día es el conocimiento. Y la herramienta central para iniciar el proceso de obtención de conocimiento de manera eficiente, de manera eficaz, es utilizando mapas mentales que espero hayan quedado claros. Si tienen consultas o preguntas, por favor, siéntanse en toda la libertad de hacer consultas, preguntas, comentarios. ¿Sí? Continuamos entonces, y me permiten ahora, vamos a ver la organización del sistema de salud chileno. Aquí pueden ustedes, si gustan, si lo estiman, ya ir armando un mapa mental. Obviamente que el elemento central o la idea central se las doy de inmediato, y la idea central es Ministerio de Salud, que nosotros a partir de hoy vamos a conocer como MinSal. Ministerio de Salud, abreviado para no tener que decirlo tantas veces. Entonces, ustedes van a poder, vamos a poder ir avanzando en este mapa mental a través de este concepto central. Si me permiten menos de un minuto, voy a buscar un poquito de agua y vuelvo. Gracias por la espera. ¿Me escuchan bien y ven, me escuchan bien y ven bien? Sí, profe. Sí, profe. Muchas gracias. No sé si alguien se atreve, primer minuto, alguien se atreva a decirme cómo se organiza el sistema de salud en términos nacionales y en términos regionales. ¿Alguien se atreve? Recuerden que aquí nos podemos equivocar, no hay ningún problema. ¿Sí? ¿No? ¿Nadie se atreve? Entonces, Así como un sistema de salud privado y público, como algo así. muy bien. ¿Con qué tengo el gusto ahí? Valentina. Valentina, excelente. Exacto. Lo primero que tenemos que entender, y que lo ha dicho Valentina, es que en Chile hay un sistema que lo componen dos grandes grupos, el privado y el público. ¿De acuerdo? Pero hay un organismo que regula ambos. El organismo que pone las reglas, que define las políticas y que además pone las lucas, digámoslo de esa manera. Es decir, financia tanto parte del sistema privado como todo el sistema público. ¿Cómo se denomina ese organismo? ¿El Ministerio de Salud? Muy bien. El Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud, para poder controlar, regular, financiar y trabajar en conjunto con el sistema privado público, consta de dos subsecretarías que ustedes los ven haciendo vocerías permanentemente en la televisión, ¿cierto? Aparece el ministro que se llama como Jaime Mañalich. Muy bien. No me sé. Don Jaime Mañalich es el ministro de Salud y aparece con dos personas habitualmente.
una dama y un señor. ¿Quiénes son ellos y cómo se llaman? ¿Se acuerdan? Bueno, no se preocupen, no tienen por qué saberlo. El sistema o el Ministerio de Salud, para tener, digamos, control con el sistema público y privado, se subdivide en dos subdirecciones, así se denominan, y están a cargo, perdón, dos subsecretarías, y estas subsecretarías, una es la de redes asistenciales, que se hace cargo de todo el sistema de salud en términos de instituciones, es decir, está a cargo de los hospitales, de los centros de salud familiar o consultorios, como los conocíamos antes, de las clínicas privadas, de los laboratorios, de los centros odontológicos, de la red asistencial, es decir, aquellas entidades que prestan servicios de salud. Mientras que por otro lado está la señora Paula Daza. ¿Les dije el nombre del subsecretario de redes asistenciales? No. Don Arturo Zúñiga. ¿Sí? Don Arturo Zúñiga es un joven, es relativamente joven, y ustedes lo pueden ver dando habitualmente conferencias con el ministro Mañalich. Y por el otro lado, la subsecretaria de Salud Pública, que justamente es la que hoy día está más en boga, dando muchas declaraciones, que es la señora Paula Daza, que es la subsecretaria de Salud Pública. Entonces, dos líneas: Subsecretaría de Salud Pública, Paula Daza; Subsecretaría de Redes Asistenciales, don Arturo Zúñiga. Esos son los dos grandes organismos a través de los cuales se controla este sistema público y privado. ¿De acuerdo? Bien, y a nivel regional, ¿quién es la autoridad que se encarga de hacer lo mismo que decíamos recién? Es decir, regular la red asistencial y por el otro lado todo el sistema de salud pública. ¿Quién se hace cargo de aquello a nivel regional? ¿El CEREMI? Muy bien. Pero no le vamos a poner un apelativo masculino, porque es femenino. Es Sí. la Secretaría Regional Ministerial de Salud. Por lo tanto, es la CEREMI. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan de cuál es el nombre del CEREMI de Salud de la región de Coquimbo? ¿Alguien se acuerda? Googleenlo, no hay ningún problema. Don Alejandro García. Alejandro dice. Sí, no, es don Alejandro García. Él es el CEREMI o está a cargo de la CEREMI de salud en la región. Él es tecnólogo médico y está a cargo hoy día de esta Secretaría Regional Ministerial. Como les decía entonces, las funciones del Ministerio de Salud, que ya vamos a ver en detalles, son funciones de regulación, financiamiento y control o dirección de todo el sistema de salud. Y esas funciones, el secretario ministerial, que en el fondo es el ministro, tiene subsecretarios para que lo apoyen, uno en salud pública, otro en redes asistenciales. Y a su vez, esta misma labor a nivel regional la lleva a cargo un secretario regional ministerial a cargo de la secretaría, a cargo de la CEREMI de Salud, que aquí en la región se denomina CEREMI de Salud de Coquimbo. Con esos conceptos iniciales que me alegro mucho que los tengan, o si los googlearon a tiempo y por lo tanto vamos a tener un gran avance, vamos a iniciar indicando que los principales resultados de aprendizaje. Cuando hablo de resultados de aprendizaje, damas y caballeros, quiero que entiendan que esto es lo que yo les voy a preguntar en la prueba. Ah, lo voy a preguntar en la prueba. No, lo voy a preguntar en la prueba porque necesito que es lo que ustedes sepan para cuando pasen a las demás asignaturas. Todas las asignaturas que ustedes van a ver en la universidad tributan a otras. Es decir, los contenidos que ustedes ven en esta asignatura después les van a servir en enfermería del ciclo vital, en proceso de atención de enfermería, en gestión del cuidado y en metodología de la investigación. Por lo tanto, no son conceptos que yo tomo hoy día, doy la prueba y me olvido. Todo lo contrario. La intención de que yo les ponga en todas mis presentaciones resultados de aprendizaje dice relación con
que se concentren en lo central. Por eso lo de los mapas mentales recién. ¿Para qué servían los mapas mentales? Para ir a lo central, a aquellos elementos que efectivamente son los más importantes. Yo tengo que hacer mucho contexto y además yo soy bueno para hablar, como se habrán dado cuenta. Entonces hay elementos que ustedes tienen que ir filtrando. Para ello los mapas mentales y los resultados de aprendizaje. El principal resultado de aprendizaje que yo espero llevemos a cabo en estas 4 semanas es que ustedes sean capaces de analizar la situación de salud de las comunidades y cómo, así como ha evolucionado la salud de las comunidades, ha evolucionado, perdón, la enfermería en Chile y en Latinoamérica. Para ello vamos a utilizar bibliografía científica actualizada, de tal manera de comprender el paradigma actual en salud. Es decir, como paradigma vamos a entender la forma en que vemos la situación de salud de la comunidad. ¿Cómo la miramos? La miramos desde lo clínico, desde lo integral, desde lo sociológico, desde lo socioantropológico, etc. Vamos a detenernos a conversar de aquello. Y por supuesto, cómo se ha organizado este sistema para dar solución a esos problemas de usuarios, familias, comunidades, tanto en casos ficticios como en casos simulados que vamos a ir desarrollando tanto en las clases virtuales como cuando volvamos a la infraestructura. Entonces, para ello vamos a identificar los elementos estructurales del sistema de salud. ¿Qué es lo que acabamos más o menos de hacer? Vamos a comparar sistemas de salud. Como decía nuestro ministro, ¿no? Que nuestro sistema de salud era el más glorioso del universo. Bueno, vamos a compararlo con otros sistemas y vamos a ver si efectivamente eso es real. Y por supuesto, la idea es identificar y valorar los grandes hitos de la historia del sistema de salud en Chile y cuánto ha tenido que ver en eso la enfermería, muchachos y muchachas, y se van a sorprender lo mucho que ha tenido que ver la enfermería en los grandes hitos de salud pública en nuestro país. Primero, nosotros claramente tenemos avances sanitarios, muchos. Nosotros tenemos tasas de mortalidad que son muy bajas, es decir, la cantidad de niños que se mueren en Chile es muy poco. Bueno, pero no debería morirse ningún niño. Claro, pero los niños se mueren. Hay diversas situaciones de morbilidad materna, de una serie de situaciones, las mismas infecciones que hemos estado viendo. Pero nuestra tasa comparada con otros países de Latinoamérica, Europa, África, etcétera, incluso, ojo, con Estados Unidos, nuestra tasa es muy buena. Nuestra tasa de natalidad es en menos del 1% y está cerca de las tasas de mortalidad de países desarrollados. En América, nosotros solamente nos podemos comparar hoy día en términos de tasa de natalidad con Canadá y en algunos casos con Cuba. Eh, ¿Cuál es lo central o qué ha permitido estos avances sanitarios, estos logros sanitarios? Primero, políticas del Estado con tareas de largo plazo y estrategias coherentes. Con esto, y quiero hacer un hincapié en esto, en el mundo de la salud en Chile no ha importado si el gobierno es de derecha, de izquierda, amarillo, verde, azul o lo que fuere. Las políticas de salud han sido y se han mantenido durante el tiempo, lo cual ha permitido que las estrategias efectivas se mantengan durante el tiempo. Una de ellas, que ha estado en boga y en juicio durante mucho tiempo, la vacunación. La vacunación fue una de las estrategias fundamentales para liberarnos de las enfermedades infecciosas. Por eso la búsqueda implacable hoy día de vacunas contra el COVID-19. Pero chiquillos, el acceso al agua potable en años anteriores, les estoy hablando de la década del 60 del siglo pasado, 1960, 1970, la gente, más de 2/3 de la población en Chile no tenía acceso a agua potable. Tenían acceso a agua, claro, pero no potable. Muy pocos tenían acceso a la vivienda. El En acceso a realidad la... eso todavía sigue siendo una realidad. Perdón. Eso sigue siendo una realidad. Absolutamente. El otro ya hemos visto algunos digamos, reportajes. Yo por lo menos he visto algunos reportajes. Hay otros datos, pero lo relevante son algunos reportajes que se han dado en varias regiones del país donde todavía persisten los campamentos, ¿no? Bueno, esa es una situación muy compleja porque eso incrementa la vulnerabilidad de las personas. Vamos a ver más adelante en iniciando trabajo comunitario todo lo que es determinantes sociales de salud y vamos a profundizar en aquello. Gracias por el comentario. Así es, hay muchos de estos elementos que todavía persisten. Sin embargo, nuestros avances sanitarios son reconocidos. Tenemos una esperanza de vida muy alta. Hemos disminuido la mortalidad materna, la mortalidad infantil, la desnutrición. Fíjense, chiquillos y chiquillas, que en 1980, el año pasado, el siglo pasado, 1970, los niños en Chile se morían de desnutrición o por patologías asociadas a la desnutrición.
Y hoy día, ¿cuál es el problema? El problema es todo lo contrario, la obesidad. Así es de dinámica la salud y los factores que determinan la salud. Y por lo tanto, así vamos a tener que estar visualizando cómo, y les cuento esto porque fue incluso anecdótico para todo el equipo que conforma la Facultad de Ciencias de la Salud acá en Coquimbo. Estábamos preparando en noviembre del año pasado todo lo que iban a ser nuestras acciones tendientes a abordar la obesidad infantil en el adulto, en la universidad y en los colegios alrededor. Íbamos a hacer campañas, una serie de proyectos. Porque esa era la problemática que estábamos enfrentando en ese momento, la obesidad infantil. Y resulta, chiquillos, que apareció el COVID-19 y cambió todo. Esto es una evidencia concreta de la dinámica que es la salud. Fíjense, este es un documento que no deben olvidar. El decreto con fuerza de ley número 1. Si es con fuerza de ley, implica que no puede bajo ningún punto de vista ser soslayado. En su artículo 1 refiere al acceso libre e igualitario a las acciones de promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud. Ese mismo fraseo está en la Constitución Política. Ojo, refiere acceso libre e igualitario a acciones de promoción, protección, recuperación de salud y rehabilitación. Libre e igualitario. Ustedes saben que hoy en Chile, y esto lo digo con mucho conocimiento de causa, que el acceso no es libre, ni tampoco igualitario. Por una razón muy sencilla. El acceso a la salud, así como el acceso a la educación en nuestro país, está determinado por la capacidad de compra. Es decir, de la cantidad de dinero que usted disponga. Por lo tanto, son los cambios de los que se ha hablado muchísimo que se deben hacer. Uno de ellos puede ser partir por este. Es un tema crítico que vamos a analizar y vamos a seguir analizando durante mucho tiempo y que es al que yo invito a todos mis estudiantes, que si bien es cierto es interesante el salir a marchar a las calles y manifestar nuestro desencanto cuando se producen los movimientos sociales, más relevante debe ser para una persona privilegiada, como es un estudiante universitario, proponer ideas para resolver estos elementos de inequidad que están establecidos en la ley, pero que también emergen desde otros cuerpos legales supra, ¿no? Como son, por ejemplo, la Constitución Política del Estado. Vámonos a lo concreto entonces, no vamos a entrar hoy día a discutir de política, vamos a hacerlo mucho cuando volvamos, porque ustedes son entes políticos y la educación universitaria no es neutra, en lo absoluto. El sistema de salud abarca todas las organizaciones, instituciones y los recursos, ¿no? Además del capital humano que permiten llevar a cabo iniciativas que pretenden mejorar la salud de la población. Eso es clave. La OMS ya en 2016 nos decía que son instituciones, personas y recursos implicados en la prestación de atención de salud de los individuos. Por lo tanto, a partir de hoy, sistema de salud como concepto es el que nos plantea la OMS, que es bastante sencillo. Todas las instituciones, no importa si son públicas o privadas. Todas las personas, no importa si son profesionales, administrativos, técnicos. Todos los recursos, financieros, materiales, etcétera, que permitan prestar atención de salud a los individuos. Y aquí cuando hablamos de atención de salud, quiero que recuerden una frase que para mí es muy importante. Cuando hablamos de salud de los individuos, nosotros tenemos que hablar de el concepto de salud de enfermedad como un constante, un elemento constante que viaja, ¿no?, entre estar completamente sano y estar enfermo. De esta manera tenemos que entender que la salud no tan solo se suscribe a las personas enfermas, sino es muy importante que siempre nos recordemos que en los sanos hacemos promoción de la salud, en los enfermos, en los que están expuestos a algún riesgo, prevención, y en los que están enfermos, por supuesto, la rehabilitación y recuperación. ¿Cuáles deberían ser las características de un sistema de salud? Ser efectivo, es decir, ojalá alcanzar el mejor nivel posible de salud para toda la población a lo largo de todo el ciclo de vida, es decir, en los niños y en los adultos mayores. Equidad, reducir desigualdades, mejorando preferentemente la salud de aquellos que están en peores condiciones. O sea, nuestra prioridad, donde debiésemos meter más recursos, más infraestructura, más personal, es aquellas personas que tienen mayor vulnerabilidad porque están en peores condiciones. Y eso no pasa en Chile, como comentaba su compañera recién. Dignidad, trato adecuado a los usuarios de los servicios de salud respecto de la dignidad de las personas,
su autonomía y la confidencialidad de la información. Su autonomía en términos que las personas tienen derecho a tomar decisiones respecto de su salud. Y por otro lado, confidencialidad, como ustedes lo habrán visto, hay una discusión en estos días respecto al COVID-19 entre los alcaldes y el ministro, ¿no? Respecto de la información de los pacientes. Los alcaldes refieren que necesitan esta información para hacerles seguimiento, ¿no? Y evitar contactos. Mientras que la autoridad ministerial, en este caso, refiere que existe confidencialidad de la información porque hay una ley de derechos y deberes de los pacientes que vamos a ver más adelante. Y finalmente, financiamiento. Garantizar la seguridad financiera de los usuarios. Es decir, que nadie por falta de dinero quede fuera de una atención digna, equitativa y efectiva. Funciones y objetivos de un sistema de salud. Ya vimos quiénes componen un sistema de salud, ¿no? Todas las organizaciones, las personas, los recursos. Las funciones de un sistema de salud es a través de rectoría y financiamiento, o sea, rectoría, tener la regulación, dar las órdenes, generar las políticas, los reglamentos, y el financiamiento deben generarse recursos. Cuando hablo de generación de recursos, hablo de generar, por ejemplo, infraestructura y construir más hospitales, más centros de atención de salud. Y a la vez el dinero para poder comprar los insumos y materiales que se requieren para que esas instituciones operen. Y finalmente, contratar el capital humano necesario para que preste ese servicio. Esta rectoría, a su vez, debe llevarnos por una línea donde se dé un trato adecuado, digno, equitativo, ¿sí? Y por otro lado, asegurar, por la vía del financiamiento, la protección financiera de las personas. Entonces, la generación de recursos con una infraestructura adecuada, con recursos suficientes, con insumos y materiales adecuados, le permite al capital humano, es decir, a las personas, prestar servicios de salud que se deben traducir en salud a través de trato adecuado, digno y respetuoso, y a su vez una protección financiera para que las personas reciban todos los servicios de salud correspondientes. Fíjense, los modelos de salud en el mundo. Una cosa es el sistema de salud, las organizaciones, etcétera, el dinero, las personas, y otra cosa es el modelo de atención, es decir, cómo se presta finalmente el servicio. En este caso, vamos a tener tres modelos: el modelo universalista o modelo universal, el modelo de seguro social, de seguridad social o mixto, y el modelo privado. En el modelo privado, por ejemplo, nosotros tenemos a países como Estados Unidos, ¿sí? ¿Ya? En otros, en el modelo de seguridad social, tenemos a Chile, Alemania, Holanda, Francia, incluso Argentina. Y el modelo universalista tenemos a Gran Bretaña, Cuba y Canadá. Para que se hagan una idea, ¿no? Primero, en el modelo universalista hay cobertura universal, es decir, todas las personas, sin importar su edad, sexo, raza, tienen cobertura total de salud. El financiamiento es público a través de impuestos. Obviamente que en estos países los impuestos son bastante más altos. Como ustedes saben, en Chile nosotros pagamos de impuesto un 20%. En estos países normalmente se paga entre 40 y 60% de impuestos. Y la provisión es pública, es decir, hay una red de atención pública, hospitales y médicos, profesionales de enfermería y demás, que son financiados por el Estado, ¿sí? Entonces, ustedes van a ver que, por ejemplo, el primer ministro de Gran Bretaña, de Inglaterra, porque ya salieron del Brexit, Johnson, si no me equivoco su apellido, si ustedes vieron la noticia, él se atendió en un hospital público y fue atendido en una unidad de cuidados intensivos en un hospital público. ¿Eso pasaría con alguna autoridad nuestra en Chile? No. Lo más probable es que terminaría siendo atendido en la Clínica Las Condes, de donde justamente es gerente o exgerente el ministro actual. Es decir, nosotros estamos y pasamos al siguiente modelo, en un modelo de seguridad social y parte de un modelo privado. Modelo de seguridad social o mixto, donde la cobertura por pertenencia laboral, nivel de ingreso y residencia. Es decir, usted se va a poder atender dependiendo de su nivel o de su trabajo en términos reales, porque en definitiva el ingreso que usted tenga determina si usted puede acceder a FONASA o a ISAPRE. Y residencia, porque una persona que vive en Arica es muy difícil que se pueda trasladar a Santiago, o con todos los costos que eso significa para recibir una atención en una clínica de Santiago.
El financiamiento, hay un financiamiento público para a través de un seguro social. Y este seguro social en Chile es representado por FONASA, Fondo Nacional de Salud. Pero a su vez, dado que el Fondo Nacional de Salud no es capaz de cubrir a todas las personas y prestarle los servicios que se requieren, se utiliza también la red privada, que son las clínicas privadas, laboratorios privados y demás. Este es el caso, por ejemplo, de Chile, Alemania, Holanda, Francia, Argentina, como decíamos recién. Y los modelos privados son de cobertura restringida, es decir, solo a quienes pueden pagar. El financiamiento es privado a través de prepagos, es decir, yo prepago, igual que los teléfonos, pago antes de hablar. Bueno, y si no lo ocupo, lo lamento, pierde los minutos nomás. ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando pagamos la ISAPRE? Yo, que soy relativamente, comillas, sano, con muchos factores de riesgo, pero sano, casi no ocupo la ISAPRE. Sin embargo, pago una cantidad considerable de dinero todos los meses y ese dinero yo lo veo pasar nada más. Y esta provisión privada, como ya les decía, la prestan instituciones privadas y es el caso de Estados Unidos, por ejemplo, que tiene un problema gravísimo hoy día para atender el COVID-19 y por eso el ejército y muchas otras instituciones se han tenido que hacer cargo de la prestación de servicios porque en Estados Unidos todo funciona en base a seguros y por lo tanto a atención privada. Y en Chile ese modelo nosotros lo replicamos con las ISAPRES, es decir, un modelo netamente privado. Pero ojo, esto hay que entenderlo también desde la óptica de, dado que no tenemos un seguro de salud universal y el sistema de financiamiento público no es capaz de abarcar a toda la población, se necesitó en su momento generar un sistema privado. Hoy estamos en un momento cúlmine para comenzar a pensar si eso aún es necesario o lo podemos modificar. Fíjense, un análisis del economista Milton Romer. En 4 minutos más terminamos, chiquillos. ¿A qué hora tienen clases si es que no están durmiendo por ahí? 9:40. Pero en realidad se necesita tocar un tema aparte. ¿Sí? ¿Con quién tengo el gusto? Victoria. Victoria. ¿Qué tema necesita tocar? Con un problema que se han tenido con el profesor de aeróbica. Ah, ¿y por cuál es la razón? Es que Eh, termine la clase de esto y mejor después le Lo comentamos. hablamos. Ya, Es lo ok. que le dije yo ayer, que necesitamos conversar. Como por eso le había dicho que si nos podíamos conectar 15 minutos antes, para no perder Ya, la clase. ningún problema, ningún problema. Continuamos entonces. Entonces, vamos a 3 minutos más para cerrar los conceptos más clave y continuamos la próxima clase. ¿De acuerdo? Bien, el financiamiento, que es un elemento crítico en cualquier sistema de salud. Primero, el tema de los pagos personales a los servicios privados, eso lo hacen fundamentalmente las personas que tienen muchos recursos. La caridad ya casi no existe, es de tipo filantrópico, cuando algún gran mecenas o un gran millonario dona dinero a algún sistema de salud, que es lo que seguramente harán en algún momento acá los futbolistas, como ustedes lo habrán visto en televisión, que algunos futbolistas están poniendo a disposición recursos, financiamiento, etcétera, ¿no? En Chile esperábamos un esfuerzo de algunos empresarios, pero no, en vez de ponerlo a disposición de la gente o del Estado, prefirieron arrendárselo al Estado. Y el Estado feliz paga sin problema. La industria. Bueno, ustedes conocen las mutualidades, la Asociación Chilena de Seguridad, más conocida como ACH, la Mutual de la Cámara Chilena de la Construcción, más conocida como Mutual, el IST, o sea, el Instituto de Seguridad del Trabajador, más conocido como IST. Bueno, esas son mutualidades de empleadores. ¿Qué significa? Que son un grupo de empleadores que se agrupan para prestar servicios preventivos y de salud para sus trabajadores. Es decir, son beneficios propios de la industria. El seguro voluntario, en la mayoría de los países existen y están integrados al sistema de seguridad social. Por ejemplo, yo puedo tener mi seguro pagado en ISAPRE o en FONASA y a la vez puedo contratar un seguro voluntario a una compañía de seguros. Y lo que hace es que yo pago una parte del bono, como le denominan habitualmente los papás que seguramente lo han escuchado, a comprar el bono de salud y yo ya he prepagado algo con mi 7% que me sale desde mi dinero, que vamos a ver más adelante. Y ahora además yo tengo que hacer un copago. Entonces el 7% me sirve para pagar una parte, ahora yo hago otro copago.
Y del copago que yo hago, yo puedo recuperar dinero siempre y cuando tenga un seguro voluntario. Ahora, todos estos sistemas son privados, así que como ustedes habrán escuchado seguramente la discusión de por qué los bancos no hacen o no han hecho un gran esfuerzo para con las pymes o demás, o el mismo ciudadano común, y así lo han dicho los propios economistas, porque los privados no están para hacer beneficencia, los privados están para ganar dinero. Y eso ustedes lo pueden ver en cualquier institución, en cualquier, perdón, noticiario del país, y es por eso que ha costado tanto que la banca u otras instancias hayan prestado ayuda específica a las personas, por ejemplo, que hoy día están sin trabajo. El seguro social o seguridad social, bueno, son la seguridad que la ley exige para prestar determinados beneficiarios y se extiende a todos los trabajadores. Esto se hizo a través de ley. En Chile nosotros no tenemos un sistema de seguridad social propiamente tal, lo vamos a conversar más adelante. Dado que nosotros tenemos que pagar por ley el 7% de salud y el 10% de ISAPRE o AFP por ley, es obligatorio por ley y esto es una cotización individual, es una capitalización individual que no tiene nada que ver con un sistema solidario. Es decir, aquí usted impone para usted. El que no impone, no tiene. Y se tiene que hacer cargo el Estado de él, bajo las condiciones que el Estado pueda. Todo aquello también a través de otro sistema de financiamiento también se puede cubrir a través de fondos públicos, pero eso obviamente es mucho más complejo y en Chile existe, hay un financiamiento importante del sistema de salud a través de los fondos públicos, pero no alcanza. Eso definitivamente es así. Formas de pago, directo del bolsillo, por supuesto, por parte de los consumidores sin seguro, un pago directo al bolsillo por aquellos que sí tienen seguro, pago indirecto por un tercer pagador mediante contratos, FONASA e ISAPRE, y el pago indirecto bajo una modalidad de presupuesto que están en los salarios, pero que están en organizaciones. Esas son las mutualidades. Esto lo vamos a ver en mayor detalle a futuro, porque como ustedes comprenderán, un empresario como Luxich u otro ganan tanto dinero que ellos lo más probable es que hagan pago directo del bolsillo. Perdón, el pago directo del bolsillo porque no tiene seguro, no tiene ISAPRE, digamos. El pago directo de bolsillo por parte del consumidor del seguro, es decir, cuando usted es FONASA o ISAPRE, que tiene que hacer un copago. El pago indirecto por un tercer pagador mediante contratos, cuando usted, por ejemplo, si alguien de ustedes, bueno, no sé, un hijo de algún funcionario de Codelco, de Escondida, de las grandes mineras, normalmente tienen sistemas de salud que son pagados a través de los propios contratos colectivos que tienen los trabajadores. Y el pago directo, un tercer pagador bajo modalidad de presupuesto, bueno, los seguros privados como hemos visto. Profe, Dígame. en el caso del pago directo al bolsillo por parte de los consumidores sin seguro, ¿ese dinero dónde llega? ¿Directamente a la clínica? Directamente a la clínica. Ah, sí, o directamente al prestador. Recordemos, por ejemplo, que los odontólogos, los dentistas en Chile, no están incluidos en ningún modelo de prepago, ni FONASA ni ISAPRES, porque ellos se han rehusado nomás. Entonces, muchas veces cuando usted no tiene ningún seguro por parte de la AFP, ni un seguro complementario, y usted va al dentista, lo tiene que pagar directo al dentista. ¿Les ha pasado? Tienen suerte. O no van al odontólogo o van al sistema público o tienen muy buen sistema de seguro. Pero quienes no tienen este sistema, claramente tienen que ir al odontólogo y pagar de manera directa. ¿Ya? Porque eso no lo cubre ninguna ISAPRE ni tampoco FONASA. Bien. El sistema de atención médica o de salud, es decir, aquel que presta el servicio propiamente tal. Tenemos una asistencia pública que ustedes conocen como los hospitales, los centros de atención que pertenecen al Estado, ¿no? Y que proveen, digamos, sistema atención de salud a todas las personas. Pero en Chile, por ejemplo, está concentrado hacia las personas que son FONASA, ¿sí? Indigentes y aquellos que están financiados propiamente por el Estado y por el Fondo Nacional de Salud, FONASA. En este caso se encuentra en la mayoría de los países precapitalistas, mucha parte de Asia, África y fundamentalmente Latinoamérica. Con seguros de salud, países con economía capitalista, como por ejemplo el nuestro, donde hay seguros gubernamentales y no gubernamentales. Gubernamental FONASA, no gubernamental ISAPRES y compañías de seguro.
Y obviamente que ese seguro, por lo tanto, dado que es comprado desde el punto de vista capitalista, está limitado solo a las personas que están empleadas, es decir, aquellas que tienen trabajo. Se financia por contribuciones de los empleados, 7% y 10% de ley, de los empleadores, un 0,9% en el caso de las mutualidades de empleadores, y fondos gubernamentales que son entregados tanto al sistema público de salud como para pagar servicios privados. Por ejemplo, en un sistema de garantías explícitas de salud, que es el GES, que vamos a ver más adelante, cuando el sistema público no puede prestar atención al usuario porque no hay equipo profesional u otro, el Estado le debe comprar a los privados. Fíjense el negocio redondo. Entonces van a encontrar ustedes que si revisamos, como lo vamos a hacer un poquito más adelante, que el principal proveedor de servicios privados al Estado de Chile es la Clínica Las Condes. O sea, la Clínica Las Condes, además de atender al percentil más rico del país, es el que más le vende servicios al Estado. Y, bueno, como las casualidades que pasan solamente en nuestro país, resulta que el señor ministro de Salud actual fue gerente general de Clínica Las Condes por muchos años. Son coincidencias nada más que ustedes saben ocurren en nuestro país de tanto en tanto. Finalmente, un Servicio Nacional de Salud financiado con fondos públicos y que está el énfasis puesto en la atención ambulatoria y la sectorización. Unidad básica del servicio de salud. El servicio, cuando hablamos de Servicio Nacional de Salud aquí, en este concepto de Milton Terry, por lo menos, él hace alusión fundamentalmente, fíjense, a la atención primaria de salud, es decir, los centros de salud familiar. ¿Por qué? Porque ellos prestan atención ambulatoria y además son centros que dependen de la municipalidad, es decir, están enfocados en la sectorización, en grupos particulares de población. Listo. Hasta aquí llegamos hoy, porque aquí nos vamos a adentrar, y yo espero en algo entretenido, interesante, que les agrade, que es el desarrollo histórico del sistema de salud de Chile. Cierro con esto porque hay algún tema de interés que les gustaría conversar. Así que un minutito para consultas, preguntas, sugerencias, comentarios, chiquillos, lo que ustedes estimen. Segundo, voy a consultar algo porque yo conozco mis fortalezas y mis debilidades. Abro muy rápido. Sí, habla un poco rápido. Ya, muy bien. Esas cosas tienen que decirme las chiquillas y chiquillas. No tengan miedo, nunca. Y Tienen que decirme las cosas de manera directa. ¿Qué más? yo creo que quizás podríamos empezar la clase a la hora correspondiente, que sería las 8:15, para aprovechar bien la clase y no ir tan rápido. Muy bien. Listo, ningún problema. Partamos a las 8:15. Después, si ustedes quieren, partimos antes. Pero Sí, sí. es que en otras clases hemos tenido, por ejemplo, ayer en química tuvimos problemas de que la profe iba muy rápido y casi nadie entendía nada. Ah, muy bien. Ya. Bien. Estupendo, estupendo. Esas cosas yo necesito saberlas y la señorita delegada, como le dije en su momento, me tiene que mandar un correíto. Eso nunca es ofensivo, ¿eh? Nosotros tenemos que estar en un proceso de mejora continua y ustedes me tienen que decir, profe, muy rápido, profe, no le entendí ni jota, vuelve a explicar. Y cuando yo estoy hablando, ustedes me pueden detener. Profe, stop, eso, no lo entendí, vuelve a explicarlo. Y cuando ustedes, al cabo de una semana, ustedes ven justamente que hay temas que, como lo que me comentan de la profe química. La profe química, nosotros la tenemos muy bien considerada porque es una persona muy preocupada de los estudiantes. Se preocupa de que aprendan. Entonces, yo lo que quiero decir en favor de ella es que, como todos, estamos un poco ansiosos porque de repente los tiempos no alcanzan, etcétera, lo que sea. Pero eso es importante que lo comuniquen. Ahora, María Paz, Sí, siempre acá estoy. este tipo de temas es conveniente hablarlos primero con el profe. Ya, Usted es como que delegado, perdón, dígame. hablando de eso, es que igual yo creo que la profe de química cada vez, bueno, a cada rato, no a cada rato, pero cada como 15 minutos, 25 minutos va preguntando que si alguien entiende la clase. Ya, Resulta que nadie dice así como, profe, no entendí esto, o profe esto, entonces la profe, todos se quedan en silencio y la profe asimila que todos entendieron. ya todos Entonces, entendieron. lo que yo le quiero decir a los niños que igual, si no entienden algo a la primera, que lo digan al tiro, porque así la profe puede volver a repasar eso y no va tan rápido después con las otras materias. Absolutamente. O al iniciar la siguiente clase, va a hacer un repaso. Exacto.
o ¿Qué es algo lo que así. yo suelo hacer? Porque yo sé que hablo rápido y qué sé yo. Entonces yo suelo, al iniciar mi próxima clase, yo les voy a hacer un repaso de lo que vimos hoy. Y recién iniciamos lo otro. Pero eso es muy importante, María Paz, que usted con todo el respeto, yo sé que usted tiene un buen manejo, dígaselo a la profe, con todo el respeto y la tranquilidad que debe hacerse. Profesora, ¿sabe qué? La clase anterior sentimos que fue muy rápido, habían conceptos que no entendimos, por favor, ¿podría hacer un repaso? Eso, sépanlo así porque así lo conversamos con el equipo académico. Es decir, todo el equipo académico entiende que estamos en una situación compleja, de tal forma entonces que tenemos que procurar que vayamos todos permanentemente en un proceso de mejora continua.